no solo es Venezuela, es todo un nuevo sistema que están haciendo en América Latina, político, económico, constituyente en Ecuador, constituyente en Bolivia. Constituyente, nueva constitución para Chile. Dije, Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Evo, lo que tú tienes que hacer es lo que hizo compañero Hugo Chávez. El presidente Sánchez Lozada convocó a un diálogo nacional con intermediación de la Iglesia Católica. Yo ordené la emboscada de Huarizata y quieren presentar eso como una masacre del gobierno del presidente Sánchez Lozada. Dijeron, Evo Morales ha roto el acuerdo, no quiere ir al diálogo, acaba de volver de Venezuela y dice que ahora va a tomar las acciones hasta terminar con el gobierno. La igualdad de todos los bolivianos y las bolivianas. Aquí empieza la dignificación en base a una nueva constitución política del Estado boliviano. Y algunos compañeros me decían hay que consultar al pueblo, a los vecinos. O sea, aquí no hay nada que consultar. Es la línea que nos da Fidel y Hugo. El pueblo vamos a estar en las calles. ¡Ayudando al pueblo! Porque el pueblo ecuatoriano ha logrado el triunfo. ¡Fuiste, Lucio! ¡Se fue Gutiérrez! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Es la confirmación de esa revolución ciudadana digna, equitativa, justa, sin miseria. No solo es Venezuela, es todo un nuevo sistema que están haciendo en América Latina, político, económico, constituyente en Ecuador, constituyente en Bolivia. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Quiéranlo o no, ya nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos entre el año 89 con el Caracazo. Y yo semanalmente tengo que gastar 100 bolívares en pasaje con este nuevo método. No reinician sus labores con las tarifas aprobadas por el Ministerio de Transporte. Hubo quienes reconocieron que los saqueos fueron en gran parte injustificados. Yo considero que el problema que estamos reclamando es el acta indiscriminada del pasaje. Que yo creo que si la colectividad mañana se le ofrece respetar la tarifa que el gobierno ha puesto, creo que se resuelve el problema. Sencillamente se está tergiversando esta situación y va en perjuicio de la comunidad, de los comerciantes. Los comerciantes ahorita no tienen culpa del problema que está pasando. 20 vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas. La protesta, que en un principio era pacífica, se tornó violenta hasta el punto de que la policía no pudo controlar la cantidad de focos de desorden que se producían en... Y en la Universidad Central de Venezuela también se produjeron escenas de marcada violencia, pero en esta oportunidad entre estudiantes, encapuchados y las autoridades policiales. Fue quemado un vehículo de la CanTV por acción de los encapuchados. Las llamas fueron controladas rápidamente por los bomberos. Vinieron personas de todo el mundo al evento aquel 2 de febrero de 1989. Los países deudores vendrían a negociar con sus acreedores en Caracas. No solo vinieron personas como el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente de España, Felipe González. Vinieron individuos como Daniel Ortega y Fidel Castro, que de igual manera venían a negociar las deudas de sus respectivos países. Esa es la razón por la que Fidel fue invitado a Venezuela nuevamente. 30 años más tarde de la primera vez, aquel el 23 de enero de 1959, Fidel volvería a visitar a Caracas. Fidel buscaba oportunidades para desestabilizar la democracia venezolana y esta era su oportunidad de oro. Sabía que Pérez tenía que aplicar medidas económicas, cosas que nunca son populares. Valiéndose de su inmunidad diplomática como jefe de Estado, trajo a Venezuela centenas de personas. Se hospedó en el Hotel Eurobuilding, el cual aún no estaba terminado. Fue posible su operación de contrabando y golpismo dentro de Venezuela gracias a este hombre portando lentes en la foto, Orlando García Gázquez, agente cubano encubierto de Fidel Castro que trabajaba dentro de los organismos de seguridad de Venezuela y la escolta civil de Pérez.
que el edificio no estaba terminado para la fecha de la toma de posesión. Alguien dentro del Estado pidió que se adelantara la apertura del edificio para permitir que la delegación internacional se hospedara dentro. Orlando García trabajó en conjunto con el general Herminio Fuenmayor para inspeccionar y admitir a la comitiva cubana a venezolana. Este general permitió que la comitiva cubana pasara bajo mínima inspección. Entraron al país con varios aviones vía la rampa 4 de Maiquetía. Trajeron consigo, según Fuenmayor, 120 personas, encargadas de misiones de seguridad, comunicaciones, protocolo, etc. Se valieron de que el hotel estaba vacío para traer un vasto cargamento de cajas no inspeccionadas. Se incautaron armas para la defensa del presidente, fusiles de asalto, pistolas y subametralladoras de 9 milímetros pertenecientes al armamento de la OTAN. Se les permitió ingresar con todo esto a El 5 de julio, a las 9 de la noche, un poco antes del paso fronterizo de Chacayuta, Carabineros hace señal de detención a un auto Hyundai gris patente HRHZ98. El auto no se detiene y un poco después, ya en el paso fronterizo propiamente tal, le pasan un parte por no haberlo hecho. ¿Quién venía en el auto? Un hombre, miembro del ejército venezolano, jefe de la escolta de un general venezolano, pidiéndole a nuestro país que lo acogiera como refugiado. ¿Quién acompaña al extranjero que quiere entrar al país sin cumplir con ninguna de las normas? Nada menos que la señora Jimena Ostria, directora subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Y en qué auto viene el extranjero? En un auto del mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, tráfico de personas, tráfico irregular, impulsado por una corporación que es financiada con plata de todos los chilenos. Le prestan auto, lo acompañan en la frontera. La República Independiente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, prestándose para entrar personas a Chile de manera irregular, con plata de los chilenos, al margen de la ley y para... Eso no es todo. El migrante tiene también abogada en la frontera. ¿Quién es la abogada? Señora Lorena de Ferrari, quien es candidata a core independiente por el movimiento Amplio Social Más. Vasto cargamento de cajas no inspeccionadas. Se incautaron armas para la defensa del presidente, fusiles de asalto, pistolas y subametralladoras de 9 milímetros pertenecientes al armamento de la OTAN. Se les permitió ingresar con todo esto y así lo dice el general Herminio Fuenmayor en sus escritos. Alegaban haber obrado así por la seguridad de Fidel Castro. 2 días después de la inauguración del presidente Pérez, Fidel Castro permanecía en el Hotel Eurobuilding, ya que las reuniones continuaban en la capital. En ese mismo hotel, durante una entrevista, fue recibido por una centena de intelectuales. Admitió haberse reunido con empresarios y los partidos izquierdistas venezolanos. Entonces Fidel se reunió con la izquierda para orquestar su plan contra la democracia. Lo dijo varias veces en esta entrevista que sostuvo reuniones con la izquierda venezolana, la cual tenía infiltrados en todos lados. Llegó a decir que, debido a las presiones económicas en Latinoamérica, no se están planeando golpes de Estado, sino que se verían estallidos sociales. Ya Fidel Castro había hecho su parte. Varios días pasaron y partió de Venezuela. Se dice que menos cubanos se fueron de que los que llegaron. Ahora les corresponde a los infiltrados actuar. Yo lo recuerdo clarito, yo estaba aquí en Palacio. Yo estaba en el Palacio, era mayor y por circunstancias de la vida, del azar, puro azar, de allá desde mi ventana lo vi que pasó. Allá va Fidel, la esperanza de estos pueblos. General Peñaloza en su versión describe cómo Chávez estaba en su puesto dentro de Miraflores infiltrado. Peñaloza difiere con el general Herminio Fuenmayor en la cantidad de cubanos que entraron a Caracas. Declara que vinieron 300 cubanos que se quedaron en el Hotel Eurobuilding y con armas en cajas que pasaron por la aduana. Peñaloza asegura que toda esta operación fue manejada por Orlando García Gázquez, que tenía al general Fuenmayor como perro faldero y cómplice. Todos estaban armados y en sus puestos. Solo faltaba persuadir al pueblo a saquear y alborotarse. Al anochecer del lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de los cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios.
27 de febrero. Esa noche me fui por allá por la Trinidad y me tocó ver, después que dejé a mis amigos allá cerca de su casa, cómo saqueaban, había saqueos, policías, disparos. Me vine a Palacio esa noche, llamé a mi general y le dije, mire, yo acabo de ver esto y aquí en el centro de Caracas hay humo. Bueno, me dijo, bueno, quédate ahí, me avisas cualquier cosa. Pero no había ningún toque de queda todavía. Al día siguiente yo amanecí con fiebre, tenía rubiola de China, cosas de eso. Me fui a Palacio, allá a la enfermería, y estaba ya brotado, pues. Me mandaron reposo. Me le presentó al general y me dijo, no te me acerques, que a mí no me ha dado eso. Yo me fui a la casa, no conseguía gasolina. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. En el centro de la ciudad, los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. En un principio la policía no detenía a los ladrones, se limitaba a controlar que no pelearan entre ellos. Era tal la cantidad de gente que ingresaba a saquear que desbordaba todo control policial. Al atardecer, el ejército salió a las calles a apoyar a la policía. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Tan pronto los militares y las fuerzas de orden público lograron llevar a los saqueadores a las faldas de los cerros y sus casas. A los militares les recibieron con fuego de francotirador que según los testigos acertaban en civiles y en soldados. Debido a esto, los militares se vieron obligados a defenderse y a proteger a civiles transeúntes en el sitio de los sucesos. Nótese que los militares disparaban hacia arriba y a las azoteas de donde el fuego francotirador provenía. Continúa exponiendo el general Peñaloza que curiosamente el mayor Hugo Chávez había desaparecido de su puesto en Miraflores, el Seconásede, pretextando estar enfermo de lechina o rubeola, que son enfermedades completamente distintas. Hugo Chávez reaparece en Miraflores después que el Caracazo finalizó y los francotiradores se habían esfumado. El general Leifaz Purua de la DICIC presenció e investigó esta revuelta social. Los eventos se desencadenaron violentamente pero no de manera espontánea como siempre se ha querido demostrar. Dice Inf que el resultado del Caracazo se salió del control de la izquierda subversiva y no pudieron lograr el golpe de estado que se habían propuesto. Estimularon las protestas iniciales y las hicieron violentas con ayuda del AMPA como mano derecha. No hubo coherencia entre los grupos anárquicos y los francotiradores no pudieron hacer más nada que crear pánico y bajas. El golpe de estado había fracasado. Pence nunca se creyó la coartada de Chávez de que estuvo enfermo durante el Caracazo. Ya este general había investigado a Chávez con anterioridad, por la noche de los tanques un año atrás y por conspirador en Apure desde que fue expulsado como instructor en la academia militar. Dice el general Leif que el pueblo fue atizado por la izquierda subversiva para sembrar furia y una satanización de los ajustes económicos. CBS News correspondent Juan Vasquez is on the scene in Caracas. Scattered firefights are still raging in sections of the capital today. The soldiers exchanged fire with a sniper for the better part of an hour as armored cars threaded their way through the narrow streets of this working-class neighborhood to surround the building. The beleaguered government of Venezuela, shocked by the fury of this week's riots, brought an additional 9 infantry battalions into Caracas to gain the upper hand, but sporadic fighting continued in some areas. La situación del país es de absoluta normalidad, con excepción de algunas zonas del Distrito Federal, donde todavía actúan pequeños grupos y francotiradores que buscan mantener en zozobra a la pacífica población de la ciudad. Estamos en la entrada de uno de estos edificios de departamentos en los barrios marginales de la ciudad de Caracas para conversar con los habitantes de este lugar. Gente que se queja de que las incursiones de la policía y del ejército han sido demasiado violentas y les han destruido sus viviendas. ¿Qué nos puede informar sobre la forma como ha habido represión en estos lugares? Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador: maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo. Y están masacrando los bloques y ellos dicen que hay francotiradores y es mentira. Efectivamente, esta es la versión del ejército y de la policía, que desde estas ventanas de estos edificios disparan contra el ejército, ¿no? Eso es mentira, porque en estos apartamentos viven familias. El puerto de Valparaíso en Chile ha sido una de las más activas participantes de la sublevación popular.
Estas imágenes en Valparaíso explican por qué el gobierno chileno dejó de pontificar sobre derechos humanos. Quienes disparan contra estos estudiantes inermes son una fuerza de comandos. El joven alcalde de este viejo puerto considera ya derrotado a Sebastián Piñera. Por lo menos tengo claro que la misma derecha le ha tirado la cadena al actual presidente. O sea, ya la misma derecha ha propuesto un gabinete de unidad nacional. Se puede apreciar cómo los militares, en realidad protegían a los ciudadanos, procurando que estos retornaran a sus viviendas o a cualquier lugar seguro, lo antes posible. El armamento utilizado por algunos grupos civiles irregulares durante este evento coincide con el descuido entre el abundante equipamiento que trajo Fidel Castro. Según el mismo general Fuenmayor había declarado en su documento que además de armas largas, trajeron subametralladoras de 9 milímetros. Se encontraban estas armas, subametralladoras, de marca Cleret Coche MP5, que no son fáciles de adquirir y que además era arma utilizada por la OTAN. Nunca fue usada por las Fuerzas Armadas venezolanas. Estas vinieron a parar en manos de los grupos interesados en causar los saqueos y la violencia. Como había sucedido en otros países, ya había precedentes. Hubo muchos grupos irregulares armados que guiaron los disturbios. Estos no se identificaban dentro de ningún organismo del Estado. Definitivamente eran los hombres de Fidel Castro con el AMPA. En fin, Chávez convenientemente desapareció de Miraflores durante los sucesos. Los militares fueron recibidos con fuego francotirador. Acosta Carlef, miembro de la célula conspirativa de Chávez, murió en el Valle bajo circunstancias sospechosas. Tan cerca del círculo de la conspiración, Fidel Castro había traído las armas y se reunió con su gente para planear el cargazo. Chávez repitiendo la frase de Bolívar. Nos sentíamos tan avergonzados, tan adoloridos después de aquella tragedia. Y recordábamos siempre entonces aquella centella que fue Bolívar cuando dijo: maldito el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Los sueños. Espero verte de nuevo aquí algún día, lo más pronto posible, y que veas la revolución triunfante de esta parte hermosa de Sudamérica. Fidel, hasta la victoria siempre, comandante. Hasta la victoria siempre. En Cuba decimos patria o muerte. Aquí me atrevo a decir a América Latina unida y justa o muerte. Pero no habrá muerte, habrá victoria. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Quiéranlo o no,